lo que es epilepsia, Parkinson y esquizofrenia. Para el grupo que les toca, ¿no? Bien. Como ya lo vimos en la teoría, ya lo expusieron, hoy vamos a sacar ciertas partes más importantes, ¿ya? Vayan leyendo, porque en ciertas partes voy a ir haciendo preguntas respecto al tema, que son cosas puntuales, ¿no? Son cosas interesantes y todo eso. Entonces, para que vayan leyendo. Y el grupo que le toca hoy, creo que toca algo sobre la quetiapina o parte de lo que es el sistema nervioso central, los estimulantes, para que ya se vaya preparando. Y la próxima semana vamos a hacer una evaluación para los dos grupos de teoría, y asimismo voy a tratar de hacerlo unificado para no gastar muchas preguntas, si no después me quedo sin preguntas para el examen. Doctor, entonces ya empezamos. Ya, déjame tomar un capture de pantalla de los integrantes. Ya. Bueno, listo. Buenos días, compañeros. Doctor, somos el grupo número 6 y vamos a exponerles acerca de los fármacos estimulantes del sistema nervioso central. Este grupo está compuesto por Natalia Cárdenas, Enrique Casa, María Cristina Núñez, José Jubín, Fiorella González y mi persona, Bexa de Muñoz. Siguiente. Antes de empezar con los fármacos en general, vamos a tener una pequeña introducción acerca del sistema nervioso central. El sistema nervioso central comprende el encéfalo y la médula espinal y es el órgano que integra información sensitiva y que genera respuestas motoras y otras conductas necesarias para la interacción exitosa con el ambiente y para mejorar la supervivencia de la especie. Esta organización va a tener neuronas, neuroglías y una barrera hematoencefálica. Las neuronas son células excitables que procesan y transmiten información a través de procesos electroquímicos. Existen muchos tipos de neuronas en el sistema nervioso central que se clasifican de la siguiente forma, que es por función, por ubicación y por el neurotransmisor que liberan. La neurona típica posee un cuerpo celular, o también llamado soma, y procesos especializados conocidos como dendritas y axones. Las dendritas forman complejos muy ramificados de árboles dendríticos que reciben e integran la información aferente de otras neuronas y que conducen esta información hacia el cuerpo celular. Los axones transportan señales de neurona desde el cuerpo celular y en ocasiones durante largas distancias. Con respecto a la neuroglía, además de las neuronas, existe un gran número de células de sostén no neuronales que se llaman neuroglías. Estas se van a dividir en astrocitos, que son células de la glía más abundantes en el cerebro y desempeñan funciones de sostén homeostásico, lo que incluye proporcionar nutrientes metabólicos a las neuronas y conservar las concentraciones de iones extracelulares. Además, también tenemos los oligodendrocitos, que son células que rodean los axones de proyecciones neuronales en el sistema nervioso central y que forman la vaina de mielina. De manera similar a lo que ocurre en la célula de Schwann, en las neuronas periféricas, las vainas de mielina creadas por los oligodendrocitos aíslan los axones e incrementan la velocidad de propagación de la señal. He de recalcar que las células de Schwann, además de ser el soporte estructural para los axones, también tienen la función de producir la mielina. Con respecto a la microglía, estos son macrófagos especializados derivados de la célula ósea que se encuentran en el sistema nervioso central y que son el principal mecanismo de defensa inmunitario para el cerebro. Con respecto a la barrera hematoencefálica, esta es una separación funcional entre la sangre y el líquido extracelular del sistema nervioso central que limita la penetración de sustancias, incluidos fármacos. Esta separación se lleva a cabo por la presencia de uniones estrechas entre las células del endotelio capilar y entre la capa circundante de los pocitos de los astrocitos. Algunas partes del cerebro, denominadas órganos circunventriculares, carecen de esta barrera y estas van a ser las regiones esas incluyen las regiones que obtienen muestras directas de la sangre, como el área postrema del centro del vómito, y regiones que secretan neurohormonas hacia la circulación. Siguiente.
En esta imagen podemos ver una neurona típica con todas las partes mencionadas anteriormente. Siguiente. Conductos iónicos y receptores de neurotransmisores. Las membranas de las neuronas contienen dos tipos de conductos definidos con base en los mecanismos que controlan su abertura y cierre. Estos son los conductos controlados por voltaje y los controlados por ligando. Los conductos controlados por voltaje responden ante cambios en la potencial de membrana celular en las células nerviosas. Estos conductos se encuentran muy concentrados en el segmento inicial del axón, el cual inicia un potencial de acción rápido de todo o nada, y a lo largo del axón, donde propagan su potencial de acción a la terminal nerviosa. Los neurotransmisores ejercen sus efectos en las neuronas por unión a dos clases diferentes de receptor. La primera se conoce como los conductos controlados por ligando o receptores ionotrópicos. El receptor está constituido por múltiples subunidades y la unión del ligando neurotransmisor abre directamente el conducto, que es una parte integral del complejo del receptor. Estos conductos son insensibles o solo sensibles en forma débil al potencial de membrana. Su activación por lo general produce una abertura breve del conducto y los conductos controlados por ligando se encargan de la transmisión sináptica rápida común de las vías jerárquicas del sistema nervioso central. La segunda clase de receptor de neurotransmisores se conocen como los receptores metabotrópicos, que son receptores acoplados con proteína G. La unión del neurotransmisor a este tipo de receptor no causa abertura o cierre directo de un conducto. La unión al receptor se acopla con una proteína G que da origen a la producción de segundos mensajeros que median la cascada de señalización intracelular. Estos receptores también pueden regular conductos controlados por voltaje de manera menos directa por la generación de segundos mensajeros difusibles. Siguiente. En la imagen tenemos los tipos de conductos iónicos y receptores de neurotransmisores en el sistema nervioso central. En la sección A muestra un conducto iónico controlado por voltaje en el cual el componente del sensor de voltaje de la proteína controla el mecanismo de la compuerta, que es la flechita que está ahí, del conducto. La imagen en el B muestra el conducto controlado por ligando, en el cual la unión de un neurotransmisor al receptor del conducto inotrópico controla el mecanismo de compuerta del conducto. En la imagen C muestra un receptor acoplado a proteína G, que es metabotrópico, que cuando se une activa una proteína G heterotrimérica. En las imágenes D y E se muestran receptores metabotrópicos que pueden regular los conductos iónicos, y la proteína G activada puede interactuar directamente para modular el conducto iónico, o bien la proteína G puede activar una enzima que genera un segundo mensajero difusible. Siguiente. Sinapsis y potenciales sinápticos. La comunicación entre neuronas del sistema nervioso central ocurre a través de sinapsis químicas en la mayor parte de los casos. Los eventos involucrados en la transmisión sináptica pueden resumirse de la siguiente manera. En primer lugar, va a haber un potencial de acción que se propaga por el axón de la neurona presináptica, entra en la terminal sináptica y activa los conductos de calcio sensibles al voltaje en la membrana de la terminal. Conforme el calcio fluye hacia la terminal, el aumento de concentración del ion en su interior promueve la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana presináptica. El neurotransmisor se va a unir a su receptor y abrir los conductos, esto ya sea de forma directa o indirecta, ocasionando un cambio breve en la conductancia de la membrana de la célula postsináptica. Y el retraso temporal desde el arribo del potencial de acción presináptico hasta el inicio de la respuesta postsináptica es de casi 0.5 metros sobre segundos, y en gran parte se consume por el proceso de emisión, en particular el tiempo necesario para que se abran los conductos de calcio. Siguiente. La organización celular del cerebro. La vamos a dividir en sistemas jerárquicos y en sistemas neuronales difusos o inespecíficos. En el caso de los sistemas jerárquicos, estas incluyen todas las vías directamente involucradas en la percepción sensitiva y el control motor. Las vías están claramente delineadas, constituidas por grandes fibras mielinizadas, que a menudo conducen potenciales de acción a una velocidad a más de 50 metros sobre segundos. La información por lo general es fásica y ocurre en descargas de potenciales de acción. Siguiente. En cada núcleo y en la corteza hay dos tipos de células, que son las neuronas de relevo o de proyección y las neuronas de circuitos locales.
Las neuronas de proyección forman vías de interconexión que transmiten señales a largas distancias. Sus cuerpos celulares son relativamente largos y sus axones pueden proyectarse a distancias largas, pero también emiten colaterales pequeñas que hacen sinapsis con interneuronas locales, las cuales son excitadoras, y sus influencias sinápticas que involucran a receptores ionotrópicos son de muy corta duración. El glutamato es el transmisor excitador liberado de esta célula gran parte de los casos. Las neuronas de circuitos locales, por lo común, son más pequeñas que las de proyección y sus axones se ramifican en la densidad inmediata del cuerpo celular. La mayor parte de esas neuronas es inhibidora y emite GABA o glicina. Hacen sinapsis principalmente sobre el cuerpo celular de las neuronas de proyección, pero también pueden hacerlo en dendritas de neuronas de proyección, y entre ellas mismas, dos tipos comunes de vías para estas neuronas incluyen las de retroalimentación recurrente y las de alimentación anterógrada. Aunque hay una gran variedad de conexiones sinápticas en estos sistemas jerárquicos, el hecho de que esas neuronas usen un número limitado de transmisores indica que cualquier manipulación farmacológica mayor del sistema tendrá un efecto profundo en la excitabilidad global del sistema nervioso central. En la imagen podemos ver en la parte A que muestra partes de 3 neuronas excitadoras de relevo, que son las azules, y 2 tipos de vías interneuronales, inhibidores locales, recurrente y de alimentación anterógrada. En la parte gris se muestran las neuronas inhibidoras. En el caso de la imagen B, se muestra la vía que causa inhibición presináptica axónica, en el cual una acción de una neurona inhibidora, que es en el color gris, hace sinapsis con una terminal axónica presináptica de una fibra excitadora, que es la parte azul, para inhibir la liberación del neurotransmisor. Siguiente. Con respecto a los sistemas neuronales difusos en específicos, los sistemas neuronales que contienen muchos neurotransmisores, incluidos los monoaminas y acetilcolina, difieren en formas fundamentales de los sistemas jerárquicos. Estos neurotransmisores se producen solo en un número limitado de neuronas, cuyos cuerpos celulares se ubican en aquellos núcleos aislados, a menudo en lo que es el tallo cerebral. Los axones de esas neuronas presentan proyección difusa de fibras finas y no mielinizadas que conducen con gran lentitud, a casi 0.5 metros sobre segundos. Los axones se ramifican de manera repetida y presentan una divergencia extraordinaria. Las ramas de las mismas neuronas pueden dar inervación a varias partes funcionalmente diferentes del sistema nervioso central, haciendo sinapsis con neuronas moduladoras. En la neocorteza, estas fibras tienen una organización tangencial y, por tanto, pueden influir en grandes áreas de la corteza. Además, la mayor parte de los neurotransmisores utilizados por sistemas neuronales difusos, incluida la noradrenalina, actúan de manera predominante en receptores beta-metabotrópicos y, por tanto, inician efectos sinápticos de larga duración. Se dice que estos sistemas van a influir en el sueño, la vigilia, la atención, la atención, el apetito y estados emocionales. Siguiente. Ok, con respecto a los neurotransmisores centrales, la selectividad farmacológica se basa en el hecho de que diferentes vías utilizan distintos neurotransmisores, por lo que el objetivo primario de los neurocientíficos ha sido identificar los neurotransmisores en las vías del sistema nervioso central. Para eso se han establecido los siguientes criterios para identificar un neurotransmisor. Está la ubicación, en donde un probable transmisor debe encontrarse en la terminal presináptica de la vía de interés; la liberación, en donde un probable transmisor debe liberarse de la neurona en respuesta a actividad neuronal en una forma dependiente del calcio; y también tenemos la simulación sináptica, en donde la aplicación de la sustancia estudiada debe producir una respuesta que simula la acción de la liberación del transmisor por estimulación nerviosa, y la aplicación de un antagonista específico debe bloquear la respuesta. Siguiente. Ahora, estos se van a dividir en diferentes tipos de transmisores. En este caso tenemos los neurotransmisores de aminoácidos. Vamos a empezar con el glutamato, en donde la transmisión sináptica excitadora es mediada por glutamato presente en concentraciones muy altas en las vesículas sinápticas de excitación. El glutamato se va a emitir hacia la hendidura presináptica por excitosis dependiente del calcio 2 positivo. Cuando es liberado, actúa sobre los receptores posinápticos de glutamato y se elimina por transportadores de glutamato presentes en células de las glías circundantes.
En estas últimas, el glutamato se convierte en glutamina por acción de la sintetasa de glutamina, emitida por las células de la glía, captada por la terminal nerviosa y convertida otra vez en glutamato por acción de la enzima glucoaminasa. La concentración elevada de glutamato en las vesículas sinápticas se logra por acción del transportador vesicular de glutamato. Casi todas las neuronas se han estudiado son excitadas intensamente por el glutamato por activación de receptores ionotrópicos y metabotrópicos, que se han caracterizado ampliamente por donación molecular. Siguiente. También tenemos la GABA y la glicina, que estos son neurotransmisores inhibidores que por lo general se liberan desde interneuronas locales. Las interneuronas que liberan glicina se restringen a la médula espinal y tallo cerebral. En tanto, las que liberan GABA están presentes en todo el sistema nervioso central, incluida la médula espinal. Los potenciales postsinápticos inhibidores en muchas zonas del cerebro tienen un componente rápido y uno lento. El componente rápido va a estar mediado por el GABA A y el lento por el GABA B. Siguiente. Siguiente. Ok, listo. La acetilcolina también, este fue el primer compuesto identificado farmacológicamente como transmisor en el sistema nervioso central. Casi todas las respuestas del sistema nervioso central son mediadas por la acetilcolina. En muy pocos sitios, la acetilcolina causa inhibición lenta de la neurona por la activación del subtipo M2 de receptores que abren los conductos de potasio. Se han identificado que en 8 de los principales núcleos del sistema nervioso central, las neuronas de acetilcolina tienen proyecciones difusas. Estas van a incluir el cuerpo neoestriado, el núcleo septal medio y la formación reticular, que parecen desempeñar funciones importantes en funciones cognitivas, en especial en la memoria. Siguiente. También tenemos los neurotransmisores del grupo de monoaminas, en donde vamos a empezar con la dopamina, en donde las principales vías que contienen dopamina son la proyección que enlaza la sustancia negra con el neoestriado y la que hace lo propio con la región tegmental y ventral y las estructuras límbicas, en particular la corteza. Se han identificado 5 receptores de dopamina y entran en 2 categorías similares a D1 y similares a D2. Todos los receptores de dopamina son metabotrópicos y este neurotransmisor en general ejerce una acción inhibidora lenta sobre las neuronas del sistema nervioso central y se ha caracterizado mejor en la sustancia negra que contiene dopamina. Siguiente. Con respecto a la noradrenalina, la mayor parte de las neuronas noradrenérgicas se localizan en el locus cerúleo o en la región tegmental lateral de formación reticular. Aunque la densidad de las fibras que inervan diversos sitios difiere de manera considerable, la mayor parte de las regiones del sistema nervioso central recibe impulsos noradrenérgicos difusos. Todos los subtipos de receptores noradrenérgicos son metabotrópicos. En muchas regiones del sistema nervioso central, la noradrenalina en realidad aumenta los impulsos excitadores por mecanismos directos e indirectos. Muchos de los procesos conductuales que se cree involucran las vías noradrenérgicas, por ejemplo, la de atención y la excitación. Siguiente. También tenemos el 5-hidroxitriptamina, en donde casi todas las vías del 5-hidroxitriptamina se originan desde neuronas de la línea media del RAFE o las regiones de la línea media de la protuberancia anular y la porción superior del tallo cerebral. Esta está contenida en fibras no mielinizadas que inervan de manera difusa casi todas las regiones del sistema nervioso central, pero la densidad de tal inervación varía. Se ha implicado que esta va a actuar en la regulación de prácticamente todas las funciones cerebrales, incluida la percepción, el estado de ánimo, ansiedad, dolor, sueño, apetito, temperatura, control neuroendocrino y agresión. Siguiente. Con respecto a la histamina, esta es producida de manera exclusiva por neuronas en el núcleo tuberomalamelar en el hipotálamo posterior. Estas neuronas presentan proyección amplia a todo el cerebro y médula espinal, donde modulan el estado de alerta, la atención, la conducta, la alimentación y la memoria. Existen 4 receptores de histamina, que es de H1 a H4, en donde todos van a ser metabotrópicos. Siguiente. También están los neuropéptidos, que en muchos casos las hormonas péptidas descubiertas en la periferia también van a actuar como neurotransmisores del sistema nervioso central. Como la mayor parte de estos péptidos recibieron el nombre inicial con base en sus funciones periféricas, los nombres a menudo carecen de relación con su función al sistema nervioso central.
Los neuropéptidos por lo general se empacan en vesículas grandes densas. Los péptidos a menudo coexisten con transmisores no peptídicos convencionales en la misma neurona, pero la liberación de los neuropéptidos y de moléculas transmisoras pequeñas puede regularse de manera independiente. Los neuropéptidos liberados pueden actuar localmente o pueden difundirse a grandes distancias y unirse a receptores distantes. Los neuropéptidos han implicado en una amplia variedad de las funciones del sistema nervioso central, incluidos la reproducción, la conducta social, apetito, estado de vigilia, dolor, recompensa, aprendizaje y también la memoria. Siguiente. También tenemos la orexina, que son péptidos neurotransmisores producidos en neuronas en el hipotálamo lateral y posterior, que al igual que el sistema de monaminas, tienen proyección amplia a todo el sistema nervioso central. Estos se van a conocer como hipocretinas por su descubrimiento casi simultáneo por dos laboratorios independientes. Las neuronas de orexina también liberan glutamato y por tanto son excitadoras. El sistema de orexina, al igual que el sistema de monaminas, tiene proyección amplia a todo el sistema nervioso central para influir en la fisiología y la conducta. Siguiente. Finalmente tenemos las otras sustancias de señalización, en donde tenemos el endocannabinoides, en donde el ingrediente psicoactivo primario de la marihuana, que es el tetrahidrocannabinol, afecta al cerebro principalmente al activar un receptor específico para cannabinoides. A diferencia de los neurotransmisores clásicos, los cannabinoides endógenos pueden funcionar como mensajeros sinápticos retrógrados, y estos cannabinoides pueden afectar la memoria, el estado cognitivo y la percepción de dolor por estos mecanismos. También tenemos el óxido nítrico, pues el sistema nervioso central contiene una cantidad sustancial de sintasa de óxido nítrico en ciertas clases de neuronas. Esta sintasa de óxido nítrico neuronal es una enzima activada por calciocalmodulina y la activación de receptores NMDA que incrementa el calcio intracelular y ocasiona la producción del óxido nítrico. El óxido nítrico difunde libremente a través de las membranas y por tanto se ha postulado la hipótesis de que sea un mensajero retrógrado, aunque esto no se ha demostrado de manera concluyente. Y también tenemos a las purinas, pues los receptores para purinas, en particular la adenosina, ATP, UTP y UDP, se encuentran en todo el cuerpo, incluyendo el sistema nervioso central. Estas se hallan altas concentraciones de ATP y se liberan de vesículas sinápticas catecolinérgicas. La adenosina del sistema nervioso central actúa en los receptores A1-metabotrópicos y la función del ATP liberado de forma simultánea ha permanecido en duda, pero los estudios farmacológicos sugieren que estos receptores participan en la memoria, el estado de alerta, el apetito y también pueden participar en múltiples trastornos neuropsiquiátricos. Siguiente. Ya. Ahora sí, los sitios de acción farmacológica. Prácticamente todos los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central producen sus efectos por modificación de algún paso en la transmisión química sináptica. Esas acciones dependientes de transmisores se pueden dividir en categorías presinápticas y postsinápticas. Los fármacos que actúan sobre la síntesis, almacenamiento, metabolismo y emisión de neurotransmisores se encuentran en las categorías de presinápticos. La transmisión sináptica puede deprimirse por bloqueo de la síntesis o almacenamiento de transmisores. Para la mayor parte de los neurotransmisores hay mecanismos de captación en la terminal sináptica y también en las células de neuroglía circundantes. En la región postsináptica, el receptor del transmisor provee el sitio primario de acción farmacológica. Los fármacos pueden actuar como agonistas de los neurotransmisores, como los opioides, que simulan la acción de la encefalina o pueden bloquear la función del receptor. El antagonismo del receptor es un mecanismo común de acción de los fármacos en el sistema nervioso central. Siguiente. Los fármacos también pueden actuar directamente en los conductos iónicos de receptores inotrópicos. El concepto usual de la sinapsis es que actúa como una válvula, como transmisión unidireccional de la información. La selectividad de acción de los fármacos en el sistema nervioso central se basa en dos factores principales. En primer lugar, con unas pocas excepciones, se liberan diferentes neurotransmisores por distintos grupos de neuronas. Y en segundo lugar, existen múltiples receptores para cada neurotransmisor. Estos receptores a menudo tienen distribuciones celulares diferenciales a lo largo del sistema nervioso central. Siguiente. Siguiente. Ok. Ahora sí, tenemos los estimulantes del sistema nervioso central, que vamos a dividirlo en grupos. Tenemos los depresores del sistema nervioso central, donde están los opiáceos, cannabinoides,
alcohol etílico o etanol, ácido gamma hidroxibutírico y las sustancias inhalables, los estimulantes psicomotores o psicoestimulantes, donde están las metilxantinas, la cocaína, el metileno-dioximetanfetamina, tabaco y nicotina, tratamiento de las dependencias del tabaco. También tenemos los alucinógenos o psicotomiméticos. También están los anestésicos disociativos, donde está la feniciclidina y la ketamina. Y también los esteroides androgénicos anabolizantes. Siguiente. También tenemos una división con respecto a los receptores, donde tenemos los fármacos que activan los receptores acoplados con la proteína G, donde están los opioides, cannabinoides, ácido gamma hidroxibutírico y los LSD. También los fármacos que se unen a receptores ionotrópicos y conductos iónicos, como la nicotina, alcohol, benzodiazepinas, feniciclidina y la ketamina. Y también los fármacos que se unen a transportadores de aminas biógenas, como la cocaína, anfetamina y éxtasis. Siguiente. Bueno, a continuación vamos a hablar de los que son los fármacos depresores del sistema nervioso central. La siguiente, por favor. Para empezar, tenemos los opiáceos. Estos opiáceos constituyen lo que son el conjunto de sustancias y varias familias químicas que comparten entre sí su capacidad de actuar como agonistas de receptores opioides, imitando así o total o parcialmente el efecto de los ligandos endógenos de dichos receptores. Todos denominados péptidos opioides, encefalinas, las endorfinas y endorfinas principalmente. Dentro de los opiáceos se incluyen los alcaloides naturales, como la morfina y la codeína, que están presentes en el opio. También tenemos el mitragrinina, contenida en el cratón, que es un árbol procedente del sudeste asiático. También en este grupo se van a incluir los que son los derivados semisintéticos de los alcaloides anteriores, como la heroína, y un buen número de moléculas sintéticas relacionadas. Los opiáceos se han utilizado en la terapéutica de hace milenios para el tratamiento del dolor, y aún así siguen siendo extremadamente útiles en este sentido. Sin embargo, hay que tener en cuenta de sus capacidades adictivas, lo cual puede generar adicción y causar problemas a futuro. Lo siguiente, por favor. En los mecanismos de acción y farmacocinética vamos a ver que los agonistas preferentes del receptor opioide son los más que han mostrado la mayor potencial de abuso en el ser humano, en especial aquellas moléculas que se concentran principalmente en el sistema nervioso central, como la heroína y el fentanilo. Los opiáceos de semilla más largas, como la metadona, son los menos euforizantes y cuando se utilizan de forma ilegal. Su consumo va dirigido principalmente a la automedicación de los síntomas de abstinencia de otros opiáceos, como la heroína. También tenemos que la acción agonista acá produce efectos disforizantes y aversivos que limitan el potencial adictivo de los opiáceos que la poseen. La siguiente. Vamos a ver aquí uno de estos fármacos, la heroína, la cual por vía intravenosa o inhalatoria produce de forma casi instantánea una sensación placentera muy intensa y breve, vasodilatación cutánea, sequedad de boca, pesadez en las extremidades y en ocasiones náuseas, vómitos y picor. Se instala después de una pronunciada sedación que puede mantenerse durante horas y una profunda depresión respiratoria. La siguiente. Aunque vamos a ver la tolerancia y la dependencia, vamos a ver aquí que la estimulación repetida de estos receptores opioides genera fenómenos adaptativos que conllevan a la aparición de la tolerancia y la dependencia física. El síndrome de abstinencia de los agonistas U es fuertemente aversivo, aunque no potencialmente mortal. Las drogas de semivida corta, como la heroína, producen síntomas intensos y de corta duración, mientras que los opiáceos de semivida larga, como la metadona, provocan síndromes más leves y prolongados. Los recién nacidos de madres drogodependientes experimentan síntomas de abstinencia que requieren atención médica y la privación de este puede resultar mortal. Las adaptaciones biológicas que subyacen a estos fenómenos han sido ampliamente estudiadas y se conoce bien, y si bien se desconoce la contribución real de muchas de ellas a los fenómenos observados en la clínica humana. Sin embargo, la estimulación de los receptores opioides conlleva a fenómenos rápidos de desensibilización e internalización, pero la aparición de tolerancia y dependencia responde preferentemente a cambios adaptativos a más largo plazo que afectan a las células dotadas de receptores opioides y generan una readaptación funcional de los circuitos neuronales en las que participan. Cuando se interrumpe el consumo, estas adaptaciones van a desenmascarar y van a dar lugar al establecimiento de un síndrome de abstinencia, que en buena parte es consecuente a una hiperactividad noradrenérgica central muy acusada. La siguiente.
las propiedades reforzantes, vamos a ver que la actividad del sistema opioide endógeno parece estar relacionada tanto con las propiedades reforzantes de los opiáceos como las de otras drogas de abuso, de forma indirecta. La estimulación indirecta directa de los receptores U en el sistema límbico conlleva a un incremento en la liberación de dopamina y refuerzo positivo. El alcohol, los cannabinoides, la nicotina, los psicoestimulantes son capaces de activar una u otra forma de mecanismos opioides, lo que parece estar relacionado, al menos en parte, con su potencial adictivo. Por esta razón, se han diseñado estrategias terapéuticas para la deshabituación de drogodependientes basadas en la utilización de antagonistas opiáceos, como la naltrexona, o agonistas parciales, como la buprenorfina, la Asienta. En la toxicidad vamos a ver que, además de la dependencia, el consumo crónico de opiáceos ilegales causa importantes problemas médicos. La sobredosificación produce una rápida y profunda depresión respiratoria, la cual puede llegar a ser mortal. Durante el consumo crónico, vamos a ver que pueden aparecer distintas alteraciones orgánicas, algunas de las cuales son consecuencias directas de las pausas de apnea y la hipoxia tisular que siguen a cada consumo. Las complicaciones infecciosas están fuertemente asociadas al uso parenteral y son favorecidas por la inmunodeficiencia producida por los opiáceos. Las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana y por los virus de la hepatitis B y C constituyen la principal causa de muerte entre estos adictos. Existe un riesgo elevado de infecciones oportunistas como la neumonía, la toxoplasmosis, la tuberculosis y la candidiasis. Y son frecuentemente las infecciones por gram negativos, como las endocarditis bacterianas, la flebitis, los abscesos o las meningitis también. Los adulterantes y las impurezas contenidas en las preparaciones de opiáceos ilegales pueden llegar a producir diversos problemas médicos y llegar a desencadenar un shock anafiláctico. Sin embargo, en algunos países, como el este de Europa, está extendido el uso de la droga crocodil o heroína caníbal, droga de fabricación casera altamente tóxica que contiene desomorfina, que es un opiáceo de propiedades semejantes a la heroína, y elevadas cantidades de solventes orgánicos, como ácido clorhídrico, yodo y fósforo, altamente tóxica. La siguiente, por favor. Ahora lo que vamos a ver es el tratamiento farmacológico de estas adicciones y drogas. Vamos a ver que los programas de intervención tienen habitualmente un enfoque multidisciplinar y se adaptan al nivel de exigencia adecuado para cada paciente. En los programas de mantenimiento con agonistas opiáceos se sustituye el consumo de la droga ilegal por otro opiáceo que sí sea legal y más seguro, en condiciones sanitarias controladas, lo que evita la aparición del síndrome de abstinencia, reduce los riesgos de consumo clandestino y facilita otro tipo de intervenciones terapéuticas. Los agonistas opiáceos tienen buena disponibilidad oral y larga semivida, los cuales son los más adecuados para esta aplicación. Una de estas es la metadona, la cual bloquea los síndromes de abstinencia, aunque no sustituye suficientemente los efectos euforizantes de la heroína. Sin embargo, los consumos esporádicos de esta última droga y de otros psicotropos que posiblemente se emplean como automedicación. Otro inconveniente de la metadona es que se presentan numerosas interacciones con los antirretrovirales. Una alternativa entonces para este caso sería el agonista parcial, el buprenorfina, fármaco que ha demostrado un perfil similar de seguridad y eficacia en los ensayos clínicos. En algunos países existen programas minoritarios de prescripción de heroína que se reservan a consumidores de este opiáceo en los que han fracasado las demás opciones terapéuticas. Otros programas también que se utilizan son los programas libres de drogas, los cuales son los más exigentes y comienzan con la desintoxicación del paciente. Para ello, puede sustituirse inicialmente la droga por un agonista opiáceo oral, por lo común suele ser la metadona, cuya dosis se reduce progresivamente hasta la supresión total del tratamiento y de los síntomas. También existen ciertas pautas de desintoxicación con fármacos no opiáceos, como el agonista adrenérgico clonidina, que bloquea gran parte de los síntomas de abstinencia, probablemente como consecuencia de disminuir la hiperactividad noradrenérgica central. La clonidina es poco eficaz frente al deseo de consumir y además produce somnolencia, debilidad, bradicardia e hipotensión. Los procedimientos cortos y ultracortos de desintoxicación consisten en la administración de un antagonista opiáceo, como la naloxona o naltrexona, para así desencadenar un síndrome de muy corta duración, pero muy intenso, que se maneja con un cóctel de fármacos en dosis elevadas. Los procedimientos de desintoxicación disponibles son en general satisfactorios, pero por el contrario, la supresión total del consumo es extraordinariamente difícil de mantener y las recaídas son muy frecuentes. El antagonista opiáceo naltrexona puede ser útil en este sentido,
ya que al bloquear los efectos reforzadores de la heroína, contribuye así a desensibilizar al paciente ante la presentación de los estímulos condicionados por el consumo. Este tratamiento es, sin embargo, poco aceptado por pacientes no muy concienciados y entraña riesgos de hepatotoxicidad. En lo que respecta al tratamiento de las sobredosificaciones agudas, la administración repetida del antagonista naloxona se resuelve con eficacia la represión respiratoria. La siguiente. Vamos a hablar de los cannabinoides. La planta del cáñamo, Cannabis sativa, contiene diversas moléculas tricíclicas conocidas como los cannabinoides, entre las cuales destacan el tetrahidroxicannabinol o THC por sus efectos psicoactivos y el cannabidiol, el cual no es psicoactivo, por sus acciones ansiolíticas y sedantes. Los efectos característicos del cannabis dependen de la concentración del THC, el cual varía entre 5 y el 25% y se han incrementado en los últimos años. Solo las plantas femeninas contienen el THC en concentraciones apreciables y recientemente ha aparecido en el mercado ilegal un gran número de cannabinoides sintéticos dentro del fenómeno de nuevas sustancias psicoactivas como el JWH018, las cuales se venden como incienso o preparados herbáceos para fumar y cuya composición cannabinoide no se declara, conocidas como los spice drugs. El THC se absorbe por vía oral o inhalatoria, siendo esta última la forma de consumo habitual en las sociedades occidentales en forma de cigarrillos, las cuales contienen marihuana, la cual se obtiene tras el secado y el trocear de las flores y hojas de la planta, o hachís, el cual es un preparado resinoso más elaborado y generalmente con mayor concentración de principios activos. También se puede tomar por vía oral en forma de aceites o pasteles y sin mezclar con tabaco usando vaporizador. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver que los cannabinoides interaccionan con el organismo por medio de receptores específicos acoplados a proteína G, cuyos ligandos endógenos son derivados de ácidos grasos poliinsaturados, como la anandamida y el 2-araquidonilglicerol. Los receptores CB modulan la actividad de diversos canales iónicos y inhiben la adenilil ciclasa y activan la vía de la MAP-cinasa, las cuales están localizadas en el sistema nervioso central y aparecen ser los principales responsables de los efectos psicotropos de los cannabinoides. Los receptores CB2 son principalmente periféricos y responsables de los efectos inmunomoduladores y también forman parte del sistema cannabinoide endógeno, una proteína transportadora de membrana que recapta los cannabinoides endógenos y dos enzimas que controlan la activación y disponibilidad de los endocannabinoides. La hidrolasa de amida de los ácidos grasos y la monoglicerol lipasa constituyen esto. Los cannabinoides endógenos se sintetizan a demanda en las neuronas postsinápticas y liberan en la sinapsis para actuar así sobre los receptores cannabinoides presinápticos. Se trata de una neurotransmisión retrógrada, la cual regula la actividad neuronal. El THC es un agonista parcial de los receptores CB1 y CB2, mientras que la mayoría de los cannabinoides sintéticos son agonistas puros. La siguiente. En la farmacocinética vamos a ver que el THC se absorbe con facilidad en las vías respiratorias y alcanzan así rápidamente al sistema nervioso central, debido a su elevada liposolubilidad, por lo que sus efectos aparecen en pocos minutos. La redistribución también es rápida y en consecuencia la mayoría de estos efectos desaparecen completamente en pocas horas, aunque los efectos cognitivos y el incremento del apetito son más persistentes. La liposolubilidad del THC también determina su depósito en el tejido adiposo, el cual se libera lentamente, por lo que puede generar niveles sanguíneos y urinarios analíticamente detectables durante largos periodos de tiempo. La siguiente. Ahora vamos a ver que en las acciones farmacológicas inmediatas, el consumo de marihuana o hachís produce euforia, bienestar, relajación, locuacidad y el aumento de la sociabilidad. Estos efectos se acompañan de alteraciones sensoriales, especialmente de los colores, cambios en la percepción del tiempo, incoordinación motora, pérdida de memoria, disminución de la capacidad de concentración, enlentecimiento de las reacciones y empeoramiento del rendimiento psicomotor, además de un aumento de apetito. Se observa también la hipotensión con taquicardia de freja, vasodilatación conjuntival y tosis palpebral. La siguiente. Ahora en los trastornos vamos a ver que los cannabinoides son reforzadores positivos débiles. Tras su administración se libera dopamina en el núcleo accumbens y la exposición crónica a cannabinoides parece generar cambios adaptativos en los receptores en los sistemas de transducción de la señal y en la función del sistema opioide endógeno, cuya relación con el sistema cannabinoide es muy estrecha.
El uso habitual provoca un trastorno por consumo de esta sustancia. La adicción, antes denominada dependencia, que está acompañada de una tolerancia moderada a sus efectos centrales y periféricos. También se ha podido definir un síndrome de abstinencia que implica la dependencia física. Los síntomas de abstinencia son leves, incluso entre los consumidores de grandes cantidades, siendo los más comunes la irritabilidad, la ansiedad, los trastornos del sueño, la pérdida de peso y la pérdida de apetito. Intranquilidad, estado de ánimo deprimido y algún síntoma físico, como por ejemplo podría ser el dolor abdominal, los espasmos y temblores, sudoración, fiebre, escalofríos o cefalea. La mayoría de estos suele desaparecer durante la primera semana de abstinencia. Aunque se ha discutido ampliamente si el consumo de cannabis actúa como puerta de entrada al consumo de otras drogas de abuso, como la heroína o la cocaína, puede decirse que los datos disponibles todavía no dejan declarar una conclusión clara al respecto. La siguiente, por favor. O en lo que son la toxicidad, vamos a ver que el consumo agudo puede provocar raramente intoxicación, que es una exageración de sus efectos en jóvenes, tras el uso de preparados con alto contenido de THC o tras su consumo oral. Se pueden observar episodios disfóricos con ansiedad o crisis de angustia, alteraciones de humor, despersonalización, delirios y excepcionalmente alucinaciones. Estos episodios suelen ser breves y por lo general no requieren de tratamiento farmacológico. En el caso de los cannabinoides sintéticos se han descrito intoxicaciones graves, con cuadros psicóticos floridos, taquicardia e hipertensión, convulsiones e incluso muerte. Síntomas que se relacionan con su potencia como agonistas y que no contienen cannabidiol. El uso prolongado y habitual se ha relacionado con un síndrome amotivacional y con deterioro cognitivo que afecta especialmente la memoria. Y si bien el abandono del consumo revierte en parte la mayoría de estas alteraciones. El consumo del cannabis se asocia con la aparición de episodios psicóticos agudos, el agravamiento de cuadros psicóticos preexistentes o incluso el desencadenamiento de la psicosis y la esquizofrenia. Estos riesgos son notablemente superiores cuando el consumo se inicia a una edad temprana, 15 años o antes, y si existen antecedentes familiares de este tipo de trastorno, y si es portador de algunos polimorfismos genéticos o si concurren rasgos de personalidad que están habitualmente asociados a esto. El uso prolongado de cannabinoides tiende a disminuir los niveles de hormonas sexuales. El uso de cannabinoides durante el embarazo se ha asociado con la irritabilidad, la inquietud, las alteraciones de sueño, la disminución del apetito en el recién nacido, alteraciones cognitivas durante los primeros años de vida y trastornos conductuales a más largo plazo. La combustión de las preparaciones de la planta del cáñamo origina compuestos similares a los obtenidos por la combustión del tabaco, por lo que presentan los mismos riesgos, especialmente si se consume junto al tabaco. Ahora, no existe por el momento un tratamiento farmacológico específico o aprobado para el tratamiento de esta adicción al cannabis, siendo más bien un tratamiento sintomático. La siguiente. Ya, ahora con respecto a otro depresor del sistema nervioso central, está lo que es el alcohol etílico o etanol, que es una de las sustancias de abuso más consumidas y está normalizado su uso en la sociedad. La dependencia de alcohol va a surgir a partir del excesivo consumo de varios años de duración, pero el riesgo aumenta cuando hay antecedentes familiares de alcoholismo, cuando se inicia una edad temprana o cuando existe un trastorno psiquiátrico comórbido. Es conocido que los consumos excesivos de alcohol se acompañan de un acusado deterioro orgánico. Dentro del mecanismo de acción tenemos que el alcohol va a afectar de forma inespecífica lo que es la fluidez de la membrana celular y el movimiento de los fosfolípidos. Y que los principales efectos del alcohol sobre la función neuronal va a ser aquellos que se producen por una interacción con receptores ionotrópicos. Dentro de ello, el alcohol va a estimular la apertura del canal de cloro en los receptores GABA-A, que va a causar una hiperpolarización de la neurona y también va a causar la inhibición de apertura del canal por NMDA de glutamato, que va a causar una disminución de permeabilidad de calcio y por consiguiente una despolarización de la neurona. También es importante saber que el alcohol puede modificar también otro tipo de receptores, como son los 5-HT3, los nicotínicos van a modificar la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje y también pueden alterar alguna función de sinasas y fosfolipasas. Dentro de la farmacocinética tenemos que esto va a ser consumido por vía oral, su absorción es eficiente dentro del aparato digestivo y va a tener una amplia distribución por todo el organismo. Dentro de la eliminación tenemos que el 2 al 1%
va a pasar sin modificación hacia una eliminación renal y pulmonar, y el resto del porcentaje va a tener una metabolización hepática, donde se va a convertir en acetaldehído mediante la enzima alcohol deshidrogenasa y por consiguiente en ácido acético por la enzima acetaldehído deshidrogenasa. Siguiente, por favor. Ya, dentro de las acciones farmacológicas inmediatas, sabemos que el alcohol en el sistema nervioso central actúa como depresor. Sin embargo, también va a producir desinhibición, locuacidad y un aumento de sociabilidad, lo cual tiene mucho sentido porque el inhibir la formación reticular es lo que provoca un aumento de la excitabilidad cortical. También va a afectar otros circuitos neuronales, donde va a provocar alteraciones de concentración, juicio y comprensión. Cuando se aumenta la dosis y llega a un estado de embriaguez, van a acentuarse las reacciones que acabo de mencionar y también van a aparecer cambios variables en el estado de ánimo, alteraciones de atención y memoria, trastornos de percepción, incoordinación motora y tendencia al sueño. Una vez que los niveles sanguíneos llegan a 2-3 gramos por litro, pueden causar síntomas graves de intoxicación, ataxia, temblor, irritabilidad, estupor, hipotermia, que puede llegar a un coma etílico. Respecto a la tolerancia y dependencia, esto se va a deber por el consumo crónico de alcohol. Y a diferencia de lo que ocurre con otras drogas de abuso, el síndrome de abstinencia con el alcohol puede ser mortal si no se trata convenientemente, ya que estos se acompañan mucho de trastornos y desequilibrios electrolíticos y térmicos. La dependencia aparece a las 6 o 12 horas después de suprimir el consumo excesivo del alcohol, y estos van a cursar en primera instancia con inquietud, ansiedad y temblores, sudoración, congestión facial, insomnio y a veces pueden llegar a convulsiones y alucinaciones. Después va a aparecer un delirium tremens, que son alucinaciones con el temblor del cuerpo, y esto va a estar acompañado de la exacerbación de los síntomas anteriores, junto con fiebre y deshidratación, etc. Asimismo, van a desarrollarse cambios adaptativos subyacentes una vez que uno ya ha consumido crónicamente el alcohol. Se ha visto que se producen modificaciones en los receptores NMDA y los GABA-A, así también como los canales de calcio. Siguiente, por favor. Ya, dentro de la toxicidad, el alcohol va a causar alteraciones en las funciones hepáticas y gastrointestinales. Por ello, vamos a encontrar que pueden desarrollar trastornos de metabolismo y deficiente absorción de lípidos, minerales, ácido fólico o vitaminas B6 y B12, lo cual sabemos que puede llegar a causar anemia, polineuropatía periférica, encefalopatía y deterioro de la función del sistema nervioso. Dentro del consumo de alcohol, hay que saber que va a causar un deterioro orgánico generalizado que origina diversas enfermedades y puede terminar en ya sea cáncer de orofaringe, esófago o hígado, además de que va a aumentar la incidencia de otras enfermedades. Para las madres alcohólicas, los que tienen una alta incidencia, van a causar en el feto un síndrome alcohólico fetal, la cual va a producir malformaciones, retraso de la maduración psicomotora y una deficiencia mental. Siguiente, por favor. Ya, para el tratamiento del síndrome de abstinencia, este puede requerir hospitalización y un control estrecho del paciente. Cuando estamos hablando de un control farmacológico, lo que mayoritariamente se usa son los hipnosedantes, especialmente las benzodiazepinas de acción larga, la vitaminoterapia y la hidratación. Cuando se está realizando la deshabituación del consumo crónico del alcohol, se utiliza los inhibidores de acetaldehído deshidrogenasa, como el disulfiram, que este va a causar una acumulación del acetaldehído cuando se consumen bebidas alcohólicas. Entonces, este va a provocar náuseas, vómitos y taquicardias, con lo que se persigue, con estos síntomas, instaurar una aversión al alcohol para mantener la abstinencia. Además de que este puede reducir el craving, que es el deseo de romper la abstinencia, y las recaídas en el consumo de alcohol, que eso también se puede hacer mediante otros mecanismos como la inhibición dopamina beta-hidroxilasa, la cual va a disminuir los niveles de noradrenalina en el sistema nervioso central. También está fármacos como la naltrexona y el nalmefeno, que son antagonistas de receptores opioides, que son capaces de disminuir el consumo del alcohol en los bebedores. La naltrexona debe utilizarse con mucho cuidado y evitarse si es que el paciente tiene una afección hepática concomitante,
y dentro del nalmefeno es mucho más segura en estas circunstancias, pero se ha visto que solo tiene efecto terapéutico en bebedores de alto riesgo. También está el acamprosato, que es causa una disminución de la activación glutamatérgica mediada por el receptor NMDA. Con otros receptores en conjunto, estos van a normalizar el desequilibrio entre mecanismos inhibitorios y excitatorios en el alcoholismo. Este es un fármaco bien tolerado y es útil para mantener la abstinencia porque alivia los síntomas de este síndrome. Siguiente, por favor. Ya, respecto al ácido gamma hidroxibutírico, este también es llamado GHB, éxtasis líquido, oxibato sódico, 4-hidroxibutirato sódico o ácido 4-hidroxi-N-butírico, y es conocido por ser un depresor del sistema nervioso central. Una pequeña razón histórica es que este se sintetizó en 1960 como un intento de crear un análogo del GABA que pudiera atravesar la barrera hematoencefálica. Sin embargo, en esa misma década se descubrió que este es un metabolito que es producido en pequeñas porciones a partir del GABA. Dentro de la década de 1970-1980 fue indicado como tratamiento de narcolepsia y el síndrome de abstinencia producido por opiáceos y alcohol. En 1990 se indicó un aumento de número de casos por intoxicaciones de esta sustancia y para el marzo del 2000 este ya se había incluido en las listas de sustancias controladas. Para el mecanismo de acción, el GHB se va a caracterizar por presentar una muy baja afinidad a GABA-B, y esto es cuando es producido de manera endógena porque tiene una potencia milimolar, por lo que se ha comprobado que la activación del receptor GABA-B se realiza cuando hay una administración exógena, ya sea con fines terapéuticos o recreativos. También se han identificado sitios de unión de alta afinidad que estarían ubicados en el hipocampo, corteza, estriado y bulbo olfatorio, y que el GHB también va a modular niveles extracelulares de varios neurotransmisores como el GABA, glutamato y dopamina. Siguiente, por favor. Ya, dentro de la farmacocinética tenemos que esto va a ser consumido por vía oral, muy pocas veces es por intravenoso, y que su efecto va a aparecer después de 15 minutos de su administración. Se caracteriza por atravesar la barrera hematoencefálica y dentro de su semivida de eliminación plasmática depende de su dosis, ya sea baja, que va a ser 30 a 45 minutos, y elevada, que es cuando se presenta una absorción más lenta, mantenida, y la semivida más prolongada. Para las acciones farmacológicas, el GHB ha llegado a ser una droga de abuso popular por producir un estado de relajación y tranquilidad junto con euforia moderada, logorrea, desinhibición, un aumento de sociabilidad y de líbido. Estas propiedades, todos estos efectos son los que la han convertido como una droga club, o también ha sido utilizada como una droga de violación en una cita, esto debido a que esta droga es de característica inodora y que puede disolverse fácilmente en las bebidas. Asimismo, a pesar de estos aparentemente buenos efectos de la droga, también hay efectos desagradables que van a aparecer de 15 a 60 minutos después de su consumo, que son los vómitos, confusión, amnesia, hipotermia moderada, somnolencia, mareo, hipotonía muscular o vértigo. Y dependiendo de su dosis y uso concomitante con otros depresores como el alcohol, puede causar pérdida de conciencia, depresión respiratoria, temblor, mioclonía, convulsiones, bradicardia, hipotensión, coma, incluso la muerte. Para la tolerancia y dependencia, esta suele aparecer después de semanas de uso frecuente, y esto siempre va a terminar en un síndrome de abstinencia si se suprime la droga, y este síndrome va a durar aproximadamente una semana. Para el control de la tolerancia y para el control del síndrome de abstinencia puede utilizarse el diazepam y otros sedantes, y se suele reportar que el manejo de los pacientes dependientes de esta droga es complicado porque necesitan elevadas dosis de fármacos para controlar los síntomas. Siguiente, por favor. También están las sustancias inhalables, también llamadas disolventes o sustancias volátiles, que son sustancias que producen vapores químicos que tras ser inhalados por vía nasal u oral van a originar un efecto psicoactivo. Estos son más conocidos como sedantes del sistema nervioso central. Esta inhalación se va a realizar mediante varios métodos. Se puede realizar mediante una inspiración frente a un recipiente abierto, o también pueden utilizar un paño mojado y que ese paño mojado contenga la sustancia,
o puede ser embolsado para inhalar y exhalar una bolsa de papel o de plástico lleno de esas sustancias. Estas sustancias inhalables van a estar clasificadas en 4 categorías. Dentro de ellas están las disolventes volátiles, que van a ser los diluyentes, decapantes de pinturas, líquidos para lavado seco, etc. Los aerosoles, que va a ser la pintura, desodorantes para el pelo, etc. Los gases de uso médico, como el éter, el cloroformo, el halotano. Y los nitritos, que va a ser el nitrito de cicloxilo, que se usa en perfumadores ambientales, el nitrito de amilo, como los poppers, y el nitrito de isobutilo. Lo que tiene que ver con el mecanismo de estas sustancias es desconocido, pero se ha demostrado que para algunos de ellos se va a tratar de una función alterada de los receptores ionotrópicos y de los canales iónicos del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Ya, para el efecto farmacológico tenemos que dentro de los inhalables, excepto los nitritos, va a aparecer una euforia rápida con agitación inicial, somnolencia, desinhibición, aturdimiento y agitación. También puede aparecer incoordinación, debilidad muscular, trastorno de la marcha, puede llegar a ser letargia, estupor y coma. Es muy frecuente que las personas que consuman esto presentan agresividad, distorsiones sensoriales y alucinaciones. Uno muy conocido es el óxido nitroso, que es conocido como un anestésico general que va a producir bienestar y una risa fácil durante varios minutos. Y las demás drogas suelen ser utilizadas por niños más jóvenes y son llamadas mayoritariamente como drogas de los pobres, ya que esto sucede en mucha más frecuencia en países en vías de desarrollo. También están los nitritos, que dentro de ellos tenemos el nitrito de amilo, que va a ser utilizado mayoritariamente por adultos y adolescentes para intensificar el placer y el rendimiento sexual, y esto se ve más en un aspecto de personas homosexuales. Los nitritos van a causar vasodilatación, relajación muscular, aumento de la frecuencia cardíaca, sensación de calor y excitación, y también pueden causar rubor, mareo y dolor de cabeza. Siguiente, por favor. Dentro de su toxicidad tenemos que puede causar adicción, síndrome de abstinencia, tolerancia e intoxicaciones graves, además de que van a causar incoordinación motora, espasticidad, pérdida de la capacidad auditiva y visual y anormalidades cognitivas. El abuso de nitritos va a incrementar el riesgo de contraer enfermedades infecciosas, tales como la hepatitis o como el SIDA, la inhalación prolongada de los disolventes, como sucede en el butano y en el propano, puede causar la muerte súbita por inhalación, y el uso crónico de estas sustancias van a causar neurotoxicidad, encefalopatía, hepatotoxicidad y nefrotoxicidad. Para el tolueno, que suele ser un solvente en pegamentos y aerosoles de pintura, como ejemplo, esto se caracteriza por destruir las fibras nerviosas del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, que clínicamente va a presentar enfermedades neurológicas como lo que es la esclerosis múltiple. Siguiente, por favor. Ya bueno, ahora continuando con la siguiente clasificación, tenemos a las drogas o fármacos psicoestimulantes. Siguiente. Ya bueno, a manera general, estos fármacos psicoestimulantes, que también se los conoce como psicomotores, van a ser aquellas drogas o fármacos que tienen varios efectos benéficos, sin embargo, demuestran también un gran potencial de abuso. Pero en sí, estos fármacos se van a encargar más que todo de aumentar o mejorar la actividad de las monoaminas, es decir, ya sea de la dopamina, norepinefrina o serotonina en el cerebro. Y bueno, dentro de la clasificación de las fármacos psicoestimulantes, vamos a hablar en este caso de las anfetaminas, de las metilxantinas, la cocaína, la nicotina y también por último del metileno dioximetanfetamina, que vendría a ser el éxtasis. Siguiente. Ya bueno, comenzando con las metilxantinas, tenemos que este va a estar conformado por la teofilina, que a su vez va a estar presente en el té, de la teobromina, que esta va a estar presente en el cacao, y por último está la cafeína, que bueno, antes que nada se lo considera como el estimulante más consumido en el mundo, y bueno, como sabemos va a estar presente en el café. Sin embargo, también se ha visto que va a estar en otros alimentos como el cacao, el chocolate, e inclusive también en el té, ciertas colas y también energizantes. Bueno, comenzando con su mecanismo de acción, a manera general tenemos que las metilxantinas en sí han propuesto como que varios mecanismos que corresponden a una translocación del calcio extracelular, el aumento del AMP cíclico y también el GMP cíclico, que este aumento va a ser dado por una inhibición de la fosfodiesterasa.
Y por último tenemos que también se van a encargar de bloquear los receptores de adenosina, que en este último caso, esta última acción sí es realizada por la cafeína, ya que este se va a considerar como un antagonista competitivo de los receptores de adenosina, a pesar de que son antagonistas no selectivos de los receptores de adenosina tipo 1 y tipo 2. Siguiente. Ya bueno, ahora hablando de su farmacocinética, tenemos que en sí las metilxantinas se van a administrar por vía oral. Su absorción va a ser rápida y completamente a través del tubo digestivo, sin sufrir ningún efecto del primer paso hepático significativo. Luego, con respecto a su distribución, va a ser especial, bueno, hablando especialmente de la cafeína, se menciona que esto se va a distribuir por todo el cuerpo, incluyendo el cerebro. A pesar de que también se menciona que estos fármacos van a poder cruzar la placenta y se van a secretar también en la leche materna. Luego, hablando de su metabolismo, se menciona que estos se van a metabolizar en el hígado por la vía del citocromo P450 de su isoenzima 1A2. Y bueno, por último, estos metabolitos se van a excretar por la orina. Y bueno, ahora hablando de sus acciones farmacológicas, que estas las podemos mencionar según su sistema, comenzando con el sistema nervioso central, tenemos que estos van a aumentar el estado de alerta y ánimo como resultado de la estimulación de la corteza, y también va a potenciar los sentimientos subjetivos de bienestar. También va a ayudar a facilitar las tareas psicomotoras, va a aumentar la concentración y por último también va a retrasar el inicio del sueño. Luego, con respecto al sistema cardiovascular, bueno, tenemos que va a tener efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos. También por otro lado, se menciona que va a tener una acción diurética, que en este caso, hablando de la cafeína, va a tener una acción diurética leve que resulta en un incremento de las concentraciones urinarias de sodio, cloro y potasio. Y bueno, por último tenemos que en la mucosa gástrica también va a ejercer cierta acción que indica que todas las metilxantinas estimulan la secreción del ácido clorhídrico, por lo tanto se debe tener en cuenta aquellos pacientes que tengan úlceras gastroduodenales. Ya bueno, ahora hablando de sus usos terapéuticos, tenemos dos principalmente, comenzando con que la combinación con la cafeína en combinación con analgésicos, ya sea de paracetamol o aspirinas, va a ayudar al manejo de las cefaleas. Por otro lado, también tenemos que en el caso del aparato respiratorio va a actuar como relajante del músculo liso bronquial, lo cual también se menciona que hasta incluso la teofilina ha sido reemplazada con otros agentes como los antagonistas B2 o corticosteroides en el tratamiento del asma. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, ahora hablando de sus contraindicaciones, encontramos que a dosis altas la cafeína va a incrementar la frecuencia cardíaca y puede producir arritmias. Y como ya mencioné anteriormente, hay que tener cuidado en aquellos pacientes que tengan úlceras gastroduodenales, es decir, evitar en sí el consumo de las bebidas ricas en metilxantinas. Y bueno, hablando de su tolerancia y dependencia, encontramos que el consumo prolongado va a producir una tolerancia frente a los efectos subjetivos y comportamentales. Y bueno, también a su vez la supresión de la dosis tras su administración crónica diaria de cafeína especialmente va a producir un síndrome de abstinencia en el cual vamos a encontrar síntomas como fatiga, somnolencia, irritabilidad y cefaleas. Y bueno, por último tenemos sus efectos adversos, que se menciona que a dosis moderadas de la cafeína puede causar insomnio, agitación, ansiedad y toxicidad. Sin embargo, en esta última, hablando de la toxicidad, se requiere de dosis altas para generarlo. Y esta toxicidad a su vez se puede manifestar con convulsiones y emesis. También se menciona que a dosis letales de 10 gramos de cafeína, que corresponden como a 100 tazas, puede inducir arritmias, y también con 600 miligramos de cafeína, que vendrían a ser 6 tazas de café al día, puede producir letargo, irritabilidad y cefaleas. Siguiente. Ya bueno, ahora hablando de la cocaína, tenemos que esta se va a caracterizar por ser un alcaloide, se lo va a obtener a partir de las hojas de diversas especies, principalmente de la Erythroxylon coca, que este es un arbusto que va a crecer especialmente en América del Sur. La cocaína se va a comercializar en forma de sal, ya que el clorhidrato de cocaína, que vendría a ser como que su último componente, es soluble, o se caracteriza que es soluble en agua, por ende esto permite que la cocaína sea inyectada o absorbida por cualquier membrana de la mucosa.
y tal vez como hemos visto en algunas de las películas, esto se va a presentar como un polvo blanco y cristalino. Sin embargo, cuando esta se calienta en una solución alcalina, se transforma en su base libre, conocida como crack, el cual posteriormente se puede fumar. Siguiente. Ya bueno, ahora hablando de los mecanismos de acción, tenemos que, en primer lugar, con respecto al sistema nervioso central, se va a encargar de bloquear la recaptación de las monoaminas, es decir, especialmente de la dopamina, serotonina y noradrenalina. Es decir, que se va a unir a las proteínas transportadoras de estos neurotransmisores, bloqueando así su recaptación en el terminal presináptico. Lo cual al inhibir esta recaptación va a elevar obviamente las concentraciones sinápticas de cada uno de estos neurotransmisores. Por ende, cuando se ve más de cerca, o sea, cuando se habla específicamente, por ejemplo, al bloquear el transportador de la dopamina, va a aumentar las concentraciones de este neurotransmisor en el núcleo accumbens, lo cual esto va a producir los efectos gratificantes de la cocaína. Por otro lado, también tenemos que al momento que se bloquea el transportador de la norepinefrina, va a activar el sistema nervioso simpático, lo cual esto puede conducir a un aumento, obviamente, de la presión arterial, de taquicardias, también pérdida del apetito y sueño. Y bueno, por otro lado, hablando del sistema nervioso periférico, tenemos que la cocaína va a inhibir los canales de sodio dependientes de voltaje, bloqueando así la iniciación y la conducción de los potenciales de acciones, lo cual esto va a producir este efecto anestésico local, más no efectos gratificantes ni adictivos. Por otro lado, también se menciona que la cocaína va a interactuar con múltiples sistemas neuromodulares, como el glutamato, los endocannabinoides y el GABA. Y bueno, por último, también tenemos que el consumo crónico de la cocaína va a tener un gran impacto en la función cerebral, puesto que puede originar una regulación baja de los receptores de dopaminérgicos tipo 2 en el cuerpo estriado, también de la anormalidad en el metabolismo de la glucosa y también una hiperfusión vascular en regiones subcorticales, temporales y frontales. Siguiente. Ya bueno, ahora hablando de su farmacocinética, tenemos que la administración de la cocaína puede ser mediante la vía inhalatoria, es decir, estipada o fumada. En el caso de que sea por esta última, suele tardar como que 5 segundos para tener efectos centrales. También se le puede administrar por vía intravenosa, de la cual se va a encontrar niveles de cocaína en el cerebro en tan solo 30 segundos. El efecto máximo que se logra alcanzar está dentro de los primeros 20 minutos y la duración que tiene la cocaína en sí se menciona que podría ser de 30 a 60 minutos, aunque inclusive también puede ser de 50 a 90 minutos. Luego, con respecto a su absorción, se menciona que se va a dar, o sea, esto va a depender más que todo por el tipo de administración. En el caso de que sea por la vía inhalatoria, va a ser absorbida luego por la mucosa nasal, que puede llegar a atravesar el endotelio de los alvéolos pulmonares y llegar al torrente sanguíneo, y bueno, en tan solo 30 segundos o 5 minutos vamos a tener su acción. Luego, hablando de su distribución, se va a distribuir ampliamente por todo el organismo. Su metabolismo va a ser metabolizado por las colinesterasas hepáticas y plasmáticas de los compuesdos hidrosolubles benzoliecomina y también el mieléster de ecmonina. Y por último tenemos que se van a excretar por la orina. Ahora, hablando de sus acciones farmacológicas, encontramos que más que todo va a realizar diversas condiciones psiquiátricas y también consecuencias negativas a nivel físico y psicosocial. También tenemos que los efectos de la cocaína se van a asemejar también bastante a la anfetamina, lo cual a veces suele como que es muy difícil a veces distinguir entre estas dos drogas. Asimismo, también puede provocar una euforia, locuacidad, profundos sentimientos subjetivos de bienestar, incremento de la actividad motora y disminución de la ansiedad. Y otros efectos que también vamos a encontrar es como, por ejemplo, un incremento de la temperatura corporal que resulta de un aumento de la actividad motora. También tenemos efectos inmediatos de la cocaína, sobre todo en el sistema cardiovascular y nervioso simpático, es decir, que vamos a encontrar niveles altos de catecolaminas, también frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial y la contractibilidad del músculo cardíaco, lo cual en conjunto todo esto va a producir un incremento de las demandas de oxígeno. Por otra parte, también la cocaína va a actuar como un agente anestésico, bloqueando los canales de sodio y potasio. También y por último también tenemos que puede generar ciertas arritmias con prolongación en los intervalos QRST o QT.
Y bueno, ahora hablando de sus contraindicaciones, tenemos que tener en cuidado más que todo a las embarazadas, ya que desde la aparición de la cocaína en Estados Unidos se sugirió que esta droga era particularmente dañina para el feto, lo cual tanto así que se le denominó a aquellos bebés que nacían con problemas de este tipo como bebé crack. Y bueno, ahora hablando de su tolerancia y dependencia, vamos a encontrar una tolerancia aguda y una tolerancia crónica, que hablando de la tolerancia aguda, esa se va a referir más que todo a una disminución de la efectividad de la droga en transcurso de una sola sesión, mientras que la tolerancia crónica, esto hace referencia a cambios entre diferentes sesiones tras la administración repetida de la droga. Y bueno, también se va a mencionar, se va a presentar un síndrome de abstinencia, el cual se considera no tan fuerte a comparación del síndrome de abstinencia causado por los opiáceos. Sino en este caso, también vamos a encontrar que alrededor del 83% van a tener síntomas de disforia y ansiedad, siendo este último síntoma, o sea, la ansiedad, como uno de los factores que contribuye a mantener los ciclos repetitivos del consumo de la cocaína. Y bueno, por último tenemos el tratamiento, el cual todavía no se considera, el cual en sí no existe como que uno específicamente, pero existe una aproximación que corresponde a la terapia de sustitución. Siguiente. Siguiente. Ya, siguiente, la anterior. Y bueno, por último tenemos efectos adversos que corresponden a alteraciones cardiovasculares, alteraciones neurológicas, también alteraciones renales, alteraciones anatómicas nasal y bueno, si en el caso de que existe una sobredosis, puede provocar hipertermia, coma y la muerte. Siguiente. Ya bueno, hablando por último del éxtasis o metileno dioximetanfetamina, este en sí se considera como un derivado anfetamínico sustituido del anillo bencénico y que está estructuralmente relacionado con el alucinógeno mescalina. Siguiente. Ya bueno, con respecto a su mecanismo de acción encontramos efectos agudos y a largo plazo. En los efectos agudos, estos van a estar relacionados más que todo con el incremento de la liberación de las monoaminas, especialmente de la serotonina y dopamina, de sus respectivos terminales axónicos. Y hablando de los efectos a largo plazo, estos se van a atribuir a un proceso de estrés oxidativo que se inicia después de la administración y que este es causado por un metabolito neurotóxico de la droga. Y bueno, también por último encontramos que se puede producir una neurotoxicidad de la droga. Y bueno, ahora con respecto a su farmacocinética, tenemos que su administración va a ser por vía oral, su absorción es rápida. En su distribución, bueno, se menciona que la concentración plasmática máxima se va a alcanzar durante 2 horas después de la administración oral. Y bueno, su metabolismo se menciona que se metaboliza en el hígado y que presenta un metabolismo de saturación. Y por último es que se va a excretar por la vía urinaria. Ya bueno, hablando de su tolerancia y dependencia, en sí se considera que no existe como que pruebas de que el éxtasis produzca un problema como que importante de dependencia, como sucede con otras drogas, pero si se consume con demasiada frecuencia, existe una disminución de los efectos placenteros y un aumento de los efectos desagradables, lo cual esto hace que disminuya el incentivo de usar la droga como de manera frecuente, lo cual esto va a producir una dependencia. Pero en el caso de que se produzca en el caso de que se dé, se puede producir un síndrome de abstinencia, que en este caso es notable el estado de ánimo compensado, que es caracterizado por una depresión que dura hasta varias semanas. Siguiente. Ya bueno, luego tenemos las acciones farmacológicas que estas tenemos en este caso, las inmediatas y a largo plazo, comenzando con las inmediatas que en esto vamos a encontrar un incremento de la presión arterial y frecuencia arterial, náuseas, escalofríos, temblor, sudoración y sofocos, sequedad de boca, bruxismo e hiperreflexia, aumento de la micción, tensión o dolor muscular y también por último el incremento de las concentraciones plasmáticas de prolactina y cortisol. También estos efectos se pueden prevenir, se considera que se pueden prevenir con cierta administración de haloperidol. También se presenta que uno de los principales síntomas de toxicidad aguda, que es la hipertermia,
que se ha detectado temperaturas de hasta 43 grados. Y este efecto a su vez se conduce a otras manifestaciones como la rhabdomiólisis, la coagulación intravascular diseminada y también la insuficiencia renal aguda. Bueno, luego hablando de los síntomas a largo plazo, estos van a corresponder a un síndrome Quedan 10 minutos. de la articulación temporomandibular, erosión dental y dolor miofacial, y por último también la hepatotoxicidad. Y ya bueno, luego por otro lado están los síntomas subjetivos o efectos psicológicos y cognitivos, que en el caso de los subjetivos son aumento de la empatía, reduce pensamientos negativos y logorrea. Luego están los efectos psicológicos y cognitivos, que estos son alucinaciones visuales, ideas paranoides, cuadros de ansiedad y depresión. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre las anfetaminas. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos que las anfetaminas van a ser un grupo de drogas simpático-miméticas que van a ser de acción directa y van a causar la liberación de diferentes aminas biógenas, endógenas, como la dopamina o la noradrenalina. Junto con el GHB y el éxtasis, estas anfetaminas a menudo se conocen como las drogas de club, y estas se van a diferenciar del éxtasis principalmente por el uso que se mantiene. Se pueden ver en forma de pastillas, por vía intravenosa, inhalable y cigarros. También tenemos que tener en cuenta que las anfetaminas son neurotóxicas y estas van a depender del receptor NMDA de dopamina y afectan principalmente a las neuronas serotoninérgicas y dopaminérgicas. Siguiente. En cuanto a su mecanismo de acción, tenemos que la anfetamina y muchos derivados de ella van a tener un efecto que va a invertir la acción de los transportadores de estas aminas biógenas dentro de la membrana plasmática. Estas anfetaminas van a ser sustratos de estos transportadores y se van a incorporar en la célula. Ya dentro de la célula, estas anfetaminas van a interferir en el transportador de monoaminas vesiculares, que van a impedir el llenado de estas vesículas sinápticas, y como resultado tenemos que las vesículas disminuyen y la dopamina citoplasmática va a aumentar. Siguiente, por favor. En cuanto a sus efectos, tenemos que produce un aumento de la excitación, va a producir reducción del sueño por los niveles elevados de catecolaminas, también interviene en la euforia y también puede precipitar algunos episodios psicóticos. También puede provocar alucinaciones y también a menudo se ve un aumento de la temperatura. Provocan bruxismo, que sería rechinar los dientes, y un enrojecimiento de la piel. También aumenta el riesgo de taquicardias y arritmias. Siguiente. Bueno, y tenemos que también va a aumentar la propagación de la infección del virus del VIH y las hepatitis porque la gente se inyecta y por ese medio se va a propagar esa infección. También que en el síndrome de abstinencia que se produce por la ausencia de estas anfetaminas, se presenta la disforia, la somnolencia, el insomnio y la irritabilidad en general. Siguiente. Bueno, en cuanto al tabaco y nicotina, siguiente. Tenemos que la nicotina va a ser el principal alcaloide psicoactivo que va a estar presente en el tabaco, y su presencia en el humo es fundamental para que estos fumadores sean como especie de adictos, y va a ser el segundo estimulante del sistema nervioso más usado detrás de la cafeína y la segunda droga de abuso más consumida detrás del alcohol, después del alcohol. En cuanto a su mecanismo de acción, tenemos que la nicotina va a activar los receptores colinérgicos del cerebro y periféricos. En el sistema nervioso central, estos receptores se expresan en las vías mesolímbicas y en las neuronas del área tegmental ventral del tálamo. La activación de estos receptores va a estimular la liberación de dopamina en las terminaciones del núcleo accumbens. Siguiente.
Siguiente, por favor. Ya en cuanto a su farmacocinética, aproximadamente el 90% de la nicotina inhalada se va a absorber y alcanza al cerebro en aproximadamente unos 20 segundos. Se va a metabolizar en el hígado y su semivida es de 2 a 4 horas. Tenemos que se va a presentar en cigarrillos, cigarros, en dispositivos de vapeo, en pipas, en el puro, en el tabaco mascado. Siguiente. Ya en cuanto a sus efectos farmacológicos, esta nicotina produce principalmente la relajación, reducción de ansiedad, mejora el aprendizaje, la atención y el tiempo de reacción. En cuanto a sus reacciones adversas, tiene un alto riesgo para las enfermedades pulmonares por el tabaco, las neoplasias y cardiopatías. También va a incrementar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la motilidad intestinal y existe una sobreproducción de secreciones. Siguiente. En cuanto a la tolerancia y dependencia, tenemos que el consumo crónico va a llevar a una dependencia, lo que genera un síndrome de abstinencia cuando se suprime el consumo, y esto va a llevar al paciente a presentar irritabilidad y ansiedad, agitación, dificultad para concentrarse, cefalea e insomnio. Siguiente. Ya. Bueno, y el tratamiento para la dependencia del tabaco, vamos a tener que las más comunes van a ser la terapia de reemplazo con nicotina, la citisina, la vareniclina y el bupropión, que esta se va a caracterizar por, las dos primeras se van a caracterizar por ser agonistas parciales del receptor de aceticolina nicotínico, y ambos funcionan al ocupar este receptor en las neuronas dopaminérgicas del tálamo, que va a evitar que ejerza su acción. Siguiente. Bueno, y hablando ya más del otro fármaco, que sería el bupropión, tiene una eficacia que se atribuye al bloqueo de la recaptación de dopamina en el sistema mesolímbico. Esta va a disminuir la irritabilidad, la ansiedad, la dificultad de concentración y la depresión. Tiene efectos adversos que por lo general son sequedad de boca, insomnio y convulsiones. Y bueno, las contraindicaciones van a ser en personas que manifiestan hipersensibilidad, alteraciones del apetito, convulsiones, cirrosis, etc. Siguiente. Bueno, en cuanto a los alucinógenos, siguiente. Tenemos que en su definición van a ser sustancias que van a ser capaces de producir profundas distorsiones de la percepción de la realidad. En cuanto a sus manifestaciones, se van a poder, los pacientes manifiestan que pueden oír colores, sentir colores. Se dividen en dos grupos, las fenilalquiminas, que ahí se presenta la mescalina, y las idolaquiminas, la psicolobina y la LSD. En cuanto a estas que mencioné, presentan manifestaciones tipo psicosis y presentan también síntomas somáticos, como puede ser náuseas, mareos, parestesias y visión borrosa. Siguiente. Bueno, los puntos más importantes de estas drogas pueden ser que no tienen una dependencia, no producen dependencia ni adicción, no son neurotóxicas, tienen una exposición, la exposición repetitiva produce taquifilaxia, que sería una tolerancia rápida, amplían la liberación del glutamato en la corteza cerebral, y esto aumentará la entrada aferente de los receptores presinápticos en el tálamo, y tiene una duración en el cuerpo de 6 a 12 horas. Siguiente. Buenos días, yo les voy a hablar sobre los anestésicos disociativos. Siguiente, por favor. Tenemos la fenciclidina, o también llamada como polvo de ángel, la ketamina, el detromethorphan.
Tenemos que todos estos compuestos van a distorsionar las percepciones visuales y auditivas, van a producir sentimientos de disociación entre el ambiente y uno mismo. Los consumidores van a experimentar un sentimiento que están fuera de su cuerpo y separados de su ambiente, aunque no provocan auténticas alucinaciones. Siguiente, por favor. Tenemos que la fenilfeciclidina como mecanismo de acción bloquea los receptores NMDA de glutamato, a la vez libera dopamina, reduce la percepción del dolor, es muy frecuente en Estados Unidos, pero es raro en Europa. Su farmacocinética tenemos que se puede fumar, esnifar, inyectar, se puede introducir por vía intravenosa o vía oral, y también atraviesa la barrera hematoencefálica. Siguiente, por favor. Tenemos efectos psicológicos y efectos fisiológicos. Empiezan a actuar de minutos y termina de minutos hasta horas. Tenemos que le va a dar como alucinaciones, pánico y miedo. Van a existir síntomas como la pérdida de memoria y la depresión durante un año tras el cese del consumo. Tenemos efectos fisiológicos a dosis bajas, a dosis altas, y a dosis muy altas podrían provocar convulsiones, coma, hipertermia o muerte. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a la ketamina. La ketamina se emplea como anestésico veterinario y como anestésico y analgésico en seres humanos. Tenemos que el mecanismo de acción es igual que es antagonista de los receptores NMDA. Este se administra por vía inyectable, oral, fumada e inhalada. Como acciones farmacológicas tenemos que provoca cambios perceptuales y reacciones psicopatológicas similares a la del polvo de ángel. Y uno de los efectos adversos es que algunos consumidores de ketamina pueden padecer síntomas urinarios como molestias y necesidad urgente de orinar, que van a mejorar o desaparecer al cesar el consumo. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a los esteroides androgénicos anabolizantes, que tenemos a la testosterona, que empezó su utilización en la década de 1980 por su utilización fraudulenta en el mundo de los deportes. Tenemos que a dosis altas puede provocar viralización, hepatopatías, trastornos metabólicos y cardiovasculares, problemas mecánicos que son derivados de un exceso de masa muscular y otros riesgos sanitarios. Luego, su consumo puede generar dependencia física, ya que su interrupción va a provocar un síndrome de abstinencia, como depresión, fatiga, deseo de consumo, inquietud, anorexia, insomnio y disminución de la libido. Tenemos ahí nomás. A ver, Aguirre. Aguirre. Alonso. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Andrade. Presente, doctor. Buenos días. Astudillo. Presente, doctor. Estefanía. Presente, doctor. Camila. Presente, doctor. Barcia. Presente, doctor. Bodero. Cali. Presente, doctor. Doctor Bodero, presente. Ya. Campaña. Bodero, estoy aquí. Ya. Campaña. Presente. Cárdenas. Presente, doctor. Herrera. Presente, doctor. Ya. Duque. Presente, doctor. Ya. García. Presente, doctor. González. Presente, doctor. Icaza. Jiménez. Presente. Presente, doctor. Paubín.